Muy bien, listo. Vamos a aprender a representar gráficamente en Excel una tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, tengo un ejemplo aquí de una tabla de frecuencias con datos de frecuencias absolutas y la frecuencia relativa que voy a encontrar. El ejercicio es el siguiente. En una encuesta aplicada se consultó sobre la red social más utilizada. Se recolectó los siguientes datos, ¿sí? Vamos a utilizar este ejemplo para explicar la representación gráfica. Tenemos la frecuencia absoluta de Facebook, 10 personas, de WhatsApp 5 personas, de Twitter 6 personas, total me da 21 personas. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa encontrando sus valores en fracción, en decimal y porcentaje. Entonces, en primer lugar, voy a seleccionar, por ejemplo, toda la columna de los tres datos y voy a poner siempre la opción fracción. ¿Listo? Cuando ya está eso, voy a colocar aquí en nuestra barra de datos lo siguiente. Entonces, la primera fracción sería 10 sobre 21. ¿Sí? En Excel ponemos la fracción slash y utilizamos el slash 10 sobre 21. ¿Ya? Y nos va a aparecer la fracción reducida. Sigamos con el siguiente dato. El siguiente dato es WhatsApp y tiene 5 sobre la frecuencia absoluta, que es 21. Tenemos la fracción reducida. Y por último tenemos Twitter, que dice 6 sobre 21. ¿Sí? Listo. Ya tenemos entonces el término de fracción. Si ustedes ven, en cada celda se nos aparece, en la barra de datos se nos aparece ya el número decimal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Señalo, copio el número decimal y lo copio en la parte que me corresponde. Selecciono la fracción, copio el número decimal y lo copio en la parte que corresponde. Selecciono por último Twitter y lo copio en la parte que corresponde. Listo. La siguiente me dice porcentaje, entonces todas estas tres celdas tienen que tener la opción porcentaje, ¿sí? Porcentaje para que se nos salga la opción del porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Control C, Control V, Control C, Control V. Listo. Cuando ya tengo los datos, entonces en decimal señalo todos los tres datos y pongo porcentaje. Entonces, miren, ya tengo yo el porcentaje. Entonces, el porcentaje me debe dar el 100%. El 100% va a representar, en este caso, al 21 personas que han sido encuestadas sobre la red social más utilizada. Ya, es un ejemplo. Entonces, ponemos suma, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y ponemos enter. Muy bien, ahora voy a graficar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, para eso voy yo a hacer lo siguiente. Voy a insertar en primer lugar un gráfico. Entonces, inserto un gráfico. Primero de eso me ubico en la parte de abajo, ¿sí? Para que no quede afectado ninguno de los datos que están acá arriba, me ubico en la parte de abajo. Al ubicarme en la parte de abajo, inserto el gráfico que yo quiera. Por ejemplo, voy a graficar la frecuencia absoluta. Entonces, pongo me va a aparecer un cuadro en blanco. Eso quiere decir que no tiene ningún dato. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar los datos para que me salga ese gráfico. Entonces me va a salir esto, rango de datos del gráfico. Entonces, como quiero yo la frecuencia absoluta, voy a seleccionar todo lo que es frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces automáticamente pongo aceptar y ya se me genera el gráfico de frecuencia absoluta. Este es un diagrama de barras. Aquí tenemos Facebook, que tiene 10, WhatsApp, que va hasta los 5 personas encuestadas, Twitter hasta los 6 y un total me da de 21. ¿Sí? Listo. Ahora, para representar gráficamente la frecuencia relativa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar estos datos en una hoja nueva. Como ustedes pueden ver, yo puedo cambiar el nombre a las hojas. Entonces, voy a copiar los datos de este ejemplo y los voy a copiar en la nueva hoja para sacar el gráfico de la frecuencia relativa. Listo. Copiados los datos, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces me voy a insertar, voy a la opción de gráficos,
voy a escoger un gráfico 2D circular y miren, me sale un cuadro en blanco, es decir que todavía no se crea el gráfico porque no he escogido los datos. Entonces voy a seleccionar los datos. Entonces voy a escoger el rango. Entonces voy a seleccionar la tablita que yo tengo, que yo he creado para mi ejemplo. Entonces, cuando ya está seleccionado el dato, el rango, entonces tengo automáticamente mi gráfico. Entonces yo puedo modificar mi gráfico aquí, por ejemplo, puedo poner aquí los diseños de gráfico, puedo escoger la opción del porcentaje, ¿sí? Porcentaje, tengo acá otra opción, donde también me aparece el porcentaje, pero tengo que la frecuencia absoluta, aquí el total es de 21, recuerden la frecuencia absoluta, ¿sí? Miren, aquí está nuestro gráfico de la frecuencia absoluta, donde el total de datos es 21. Entonces, miren, el gráfico, el título del gráfico se crea automáticamente porque yo ya tengo aquí en mi tabla de frecuencias el título, ¿sí? Entonces, así es como he convertido de manera sencilla, he representado gráficamente mi tabla de frecuencias absolutas que tenía en la hoja 1 y mi tabla de frecuencias relativas que tengo en la hoja 2, ¿sí? Entonces, eso ha sido todo. Esperemos que lo podamos utilizar en futuras actividades, en futuras tareas. Estaremos pendientes sobre las tareas que pueda enviar para que puedan utilizar este recurso muy útil utilizando Excel. Recuerden que esto era representación gráfica de tabla de frecuencias absoluta y relativa.